Bienvenido una vez más a este programa Agenda Vecinal, que llega todos los días martes a esta hora. A las 16 horas, de 16 a 17 horas estamos junto a ustedes para hablar un poquito de la comuna, que siempre es importante conocer algunos detalles de lo que está pasando. Habitualmente tenemos invitados a Junta de Vecinos, Club Adulto Mayor, Centro de Mar, en fin, con lo que tiene que ver con la comuna. Pero hoy día, en este día martes 19 de noviembre, vamos a conversar con un historiador. Él es un hombre que sabe mucho de historia, presidente de la Sociedad de Escritores acá en Magallanes. Voy a presentarlo al tiro. A mi amigo, puedo decirle, sí, pero amigo, sí. Profesor también, fue mi profesor en la universidad, don Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Gusto saludarte, bienvenido. Oye, gracias por haberme invitado a este programa y tratar de apoyar y de compartir todo lo que pueda hacer. Sí, pues porque es muy importante conocer, porque hemos querido hablar con Víctor hoy día, porque es momento de hacer un alto en lo que es habitualmente este programa en materia de invitados, que ya lo decíamos, Club Adulto Mayor, Centro de Mar, en fin, Junta de Vecinos, porque lo que está pasando en nuestro país es un tema que quizás los historiadores, a contar desde ahora y por muchos años más, y esto va a quedar en la historia de Chile, lo que está pasando en nuestro país, este movimiento, este estallido social. ¿Cómo lo cataloga? ¿Es un movimiento social, un estallido social, una movilización social? ¿Cómo lo podemos catalogar, Víctor, partiendo de lo que conocemos, de lo que ha pasado durante este tiempo? Bueno, fue efectivamente un estallido, fue un movimiento, fue todo, indudablemente. Hace un mes atrás teníamos, como decía el presidente Piñera, un país, era un oasis, que se creaban 176.000 empleos al año, que ese era el discurso. Supuestamente en Chile no pasaban cosas así, a excepción de en todos los países de América Latina sí ocurrían, y de repente te encuentras desde un poquito antes del 18 de octubre, fue por el día martes, por ahí, que hubo los chicos cuando sacan el torniquete ahí del metro de Santiago, ¿no es cierto? Y después viene todo seguido y explota el 18 de octubre. Pero uno debería preguntarse, y creo que lo hemos hablado acá y en otras partes también, aprovechando esto de los cabildos que se han hecho, de todas estas jornadas de reflexión, porque han sido jornadas de reflexión de la gente, ¿cómo el chileno aguantó tanto? Si uno se pregunta eso. Me acuerdo que cada vez que te encuentras con gente de Argentina, académico, gente del mundo popular argentino, dicen, ustedes los chilenos son hijos del rigor, porque a nosotros, si nos hicieran el 10% de lo que ustedes han tenido que aguantar, no solo en 30 años, sino que tienes que sumarle los 17 años anteriores, casi medio siglo, nosotros habríamos quemado medio Argentina. Entonces yo creo que es un cúmulo de situaciones de desigualdades cada vez mayores, gigantescas, donde el Estado, los privados, las grandes instituciones se han ido burlando sistemáticamente de los chilenos, y el chileno, que siempre ha sido como un tanto sumiso, de repente explota y dijo, ya basta, esto ya tiene un límite, y ese límite llegó el día 18 de octubre, y vino eso que tú puedes llamar explosión, movilización, que yo creo que es un poco de todo. Sí, Víctor, estamos conversando esta tarde de Agenda Vecinal con Víctor Hernández, historiador, ya lo decíamos, presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes acá en nuestra zona. Y es importante que los medios también empecemos a jugar un rol importantísimo, valga la redundancia, porque también tenemos que informar, tenemos que educar, tenemos que enseñar de alguna manera, porque vamos a jugar un rol muy importante. Lo ya vamos a hablar después de lo que va a ser esta nueva constitución. Ya no va a ser una reforma constitucional, sino que nueva constitución, vamos a entrar después a hablar de eso. Pero a mí lo que me ha llamado la atención han sido varias cosas. Bueno, esto transversal que ha sido, desde que han marchado desde la comuna de Vitacura, hasta, ¿no es cierto?, han bajado hasta la población La Legua. Hasta la población La Legua, por lo tanto aquí no hay distingo de la sociedad. Todos han marchado. ¿Y sabes lo que me ha llamado poderosamente la atención? Bueno, acá en Magallanes, obviamente la bandera magallánica ha estado sobre la chilena, eso es indudable. Pero tú en el norte del país, y también acá,
¿has visto flamear la bandera mapuche? ¿Qué importancia entonces va a tener a futuro los pueblos originarios en este nuevo Chile? Bueno, un pueblo que ha estado sumiso durante 500 años, un poco más, ahora se van a cumplir 500 años de lo que es la circunnavegación, pero de Chile, desde cuando supuestamente se descubrió Chile por el norte del país, para mí sigue siendo en 1520 se descubrió Chile, no en 1536 por Diego de Almagro allá en la zona norte. Desde entonces los pueblos originarios han estado muy marginados, y hoy día aflora esa bandera. ¿Te llama la atención igual, Víctor? Pero tú lo ves, ¿no? O sea, son los cambios de discurso. Esto era inimaginable hace 20, 25 o 30 años atrás, incluso mucho menos, mucho tiempo menos. Tú ves cómo hay un cambio de lectura, de discursos nuevos que han ido apareciendo, que son realmente los temas que históricamente estuvieron, como dice uno, bajo la alfombra, y hoy día están arriba de la mesa, y que son verdaderamente los temas importantes, porque si tú te fijas, y lo hemos conversado acá en otros momentos, en otros paneles, ¿no es cierto?, en otros programas, una característica de esta gran movilización ha sido que tú no ves banderas de partidos políticos. Y una vez que intentaron levantar una, la bajaron inmediatamente. Y la bajaron de inmediato. Exactamente, sí. Como dices tú, transversal absolutamente, pero transversal porque además eso ha permitido que aparezcan nuevos discursos que uno siempre dice es que están invisibilizados. Uno dice, a veces utiliza palabras así como un tanto rebuscadas para explicar ciertas cosas que son absurdas. Uno dice, el caso del pueblo chilote, la cultura chilota, siempre invisibilizada. Te estás comiendo un milcao con chapalele todos los días y la cultura está invisibilizada. Es una estupidez, te fijas. Claro, sí. Lo mismo pasa con la problemática mapuche. A ver, en Santiago, de 7 millones de habitantes, por lo menos 1.500.000 santiaguinos tienen sangre mapuche en las venas. Entonces, de repente te dicen, no, que es un tema invisibilizado. Es un absurdo. Está más presente que nunca. Y a propósito de todo eso, que esta gran movilización ciudadana, social, transversal, ha dado pie, ¿no es cierto?, para que todos los discursos que habitualmente aparecen tapados por esta verdad oficialista, por este mundo bonito, de repente saben que este es el mundo real. Este es el mundo que las grandes transnacionales, que los gobiernos de turno, que la economía neoliberal, que todo este sistema, este modelo que hemos heredado los últimos 45, 50 años, ¿no es cierto?, hoy día está colapsado. Bueno, esto es lo que está hoy día sobre la mesa y estos son los grandes temas ciudadanos. Eso es. Sí. Ahora, también durante todo este tiempo de que comenzó esta crisis ha habido un fuerte cuestionamiento y efectivamente así el mundo político lo ha reconocido, que ha habido un fuerte cuestionamiento a los abusos que han habido durante estos 30 años, ¿no es cierto?, desde que retorno a la democracia, porque vamos a cumplir el próximo año, vamos a cumplir los 30 años de retorno a la democracia, el año 2020, ¿ya?, que parte del año 1990 en adelante. Pero también hay que recordar que durante 17 años también, por supuesto, hubo situaciones que, no voy a hablar de la violación de derechos humanos porque es un tema distinto, pero durante esos años también se pavimentó la desigualdad en nuestro país. Durante esos años se privatizó la educación, durante esos años se privatizó la salud, sí. Durante esos años apareció lo que fueron las famosas la AFP, lo que hoy día está reclamando el pueblo, que no más AFP. Sí. Durante ese tiempo se privatizaron empresas del Estado. Entonces, si tú haces el recorrido, no son esos 30 años, o sea, ahí comienza a pavimentarse este modelo que, si bien es cierto, para algunos fue exitoso, pero para otros ha sido lo más malo que le ha ocurrido a nuestro país. Claro. O sea, durante estos años, desde el año del que se instala la dictadura, empieza esta desigualdad, donde unos pocos empiezan a tener mucho y unos muchos empiezan a tener poco, y se termina la clase media prácticamente. Claro, y una de las críticas que se le hace en los últimos 30 años es que de esos 30 años, 24 años, es decir, el 80% del periodo estuvieron gobiernos de centro izquierda.
Exacto, sí. Estuvo la Concertación o nueva mayoría. Entonces también hay una responsabilidad política muy dura, muy fuerte de este bloque de la nueva mayoría de la centroizquierda, porque tú ves que en muchos casos perfeccionaron el modelo. El modelo incluso da más dinero, más recursos que en la época de la dictadura. Sí, pues. ¿No es cierto? Sí. A raíz de eso se perfeccionó el modelo. El modelo es tan exitista, tan bonito, porque genera recursos, ¿ya? No dejemos, ¿no es cierto?, que no, porque al darte tanto recurso, tanta plata, tanta prebenda, entonces es mejor continuar como estamos y no pararlo como pudieron haberlo hecho los gobiernos de la Concertación, ¿no es cierto? Yo creo que esa también es una responsabilidad que se tienen que asumir y que uno ve que no lo hacen. Y el problema de fondo radica, además de eso, Germán, porque tú lo ves en las protestas, en las movilizaciones ciudadanas, de ahí que aquellos partidos que representan o representaban históricamente a la gente de izquierda, hoy día no tienen tampoco mayor acervo, mayor sintonía con estas movilizaciones de la gente. Ahora, volviendo un poquito, porque después vamos a conversar de las grandes movilizaciones que han ido en Magallanes, pues vamos a entrar un poco en eso. Y estábamos hablando del tema de los pueblos originarios en nuestro país. Fíjate que un día yo hice un ejercicio con con dos jóvenes de 8º año, acá, conversando, le pregunté en qué curso estaban, y le empecé a preguntar algo respecto a, por ejemplo, quién era Caupolicán. Ni idea. Galvarino, ni idea. Yo creo que también ahí se ha perdido un poco la enseñanza de historia hacia la juventud, hacia el futuro de nuestro país. O sea, la historia, imagínate, nosotros estudiamos también filosofía, educación cívica, se estudiaba historia de la religión, no de la manera que a uno le gustaría estudiar, pero también se ha perdido eso. Mira, que yo siempre lo he dicho, uno de los mayores crímenes que cometió la dictadura de Pinochet fue el cierre de las escuelas normales, la formación integral del profesorado. Eso también se perdió. Entonces hoy día también tenemos un modelo donde tú formas a los profesores de una manera absolutamente liberal, ¿ya? Que también tiene mucho que ver con esta dinámica de hoy día, que yo formo a un profesor en función de un modelo neoliberal, ¿no es cierto?, en que te están pidiendo continuamente resultados, más que una formación, más que valores, más que... Entonces también tú vas viendo que es un poco la familia, es un poco el nivel de enseñanza, los maestros que a lo mejor tampoco han estado a la altura, ¿ya? Te das cuenta que una cosa lleva a la otra, es decir, se va cumpliendo esto de la ley de causa y efecto, que al final, porque no le podemos echar la culpa de todo a los cabros. Sí, no, claro, sí. La base, los cabros son el resultado de lo que van aprendiendo, ya sea en la escuela, con los padres, la familia, es todo, es el modelo completo en la sociedad. Tú ves el resultado final, que es el niño o el joven. Si tú le preguntas, oye, Galvarino, Caupolicán, Lautaro, ¿quiénes fueron? ¿Te fijas? Ellos, claro, tienen responsabilidad, claro que la tienen, pero tú te tienes que preguntar, bueno, se supone que alguien le tiene que haber transmitido el conocimiento. No sé, ¿dónde está? Sí. Estamos conversando a esta hora de la tarde con Víctor Hernández, historiador y también, reitero, presidente de lo que es la Sociedad de Escritores de Magallanes. Víctor, entrando en lo que ha sido estas movilizaciones a lo largo de nuestro territorio nacional, que ya va más de un mes, hoy día se está cumpliendo un mes y un día, sí, este 19, sí, cuando ya estalló, sí, ¿no es cierto? Pero Magallanes también ha sido cuna de grandes movilizaciones. Magallanes ha sido cuna de grandes luchas sociales, sí, obreras, campesinas. Recordamos lo que ocurrió en Puerto Natales, recordamos también lo que ha sido la historia de lo que fue el movimiento por el Puerto Libre, y lo más reciente, el 2011, el movimiento del gas, y bueno, y ahora, sí. Si podíamos hablar un poco de esa historia de grandes movilizaciones en Magallanes. Que han sido terribles, han sido
Mira, tú hablabas del Puerto Libre, me tocó escribir no hace mucho un documento para el Magallanes, donde ahí contábamos de que los primeros días de enero del año 1962 hubo una gran movilización ciudadana en Punta Arenas que llevó a 25.000 personas a las calles. No ha sido superado todavía eso. No ha sido superado. Todavía no. 25.000 personas salieron a reclamar, a pedir que se mantenga la ley de Puerto Libre, la ley 12.008, que el presidente de la época, Jorge Alessandri, quería recortar de forma completa, porque necesitaba recursos, necesitaba plata para reconstruir el sur de Chile, que había sido devastado por el terremoto del 60, ¿no es cierto? Desde Concepción hasta Chiloé. Entonces necesitaba plata. Entonces, ¿qué mejor manera de sacar recursos de los puertos libres que estaban en las zonas extremas, en Arica y en Magallanes? En Arica lo consiguió también casi en su totalidad, pero acá en Magallanes los magallánicos salieron a la calle a protestar y durante días, por lo menos durante días, hubo una semana completa de protestas de parte de toda la ciudadanía de acá de Punta Arenas, y el día 3 de enero se registró esta gran marcha que reunió a 25.000 personas. Solamente un alto. Es la población en ese tiempo de Magallanes, de Punta Arenas, ¿cuánto sería? No, aproximadamente en total de Punta Arenas era de cerca de 40.000 habitantes. O sea, más del 60% salió a las calles ese día. El censo del año 52 te decía que la provincia de Magallanes, la provincia, tenía alrededor de 55.000, 60.000 habitantes. Lo que pasa es que cuando se instaura la ley de Puerto Libre, hay una especie de revolución demográfica en la Patagonia. Viene muchísima gente a trabajar al austro, y en un lapso de 25 30 años la población se triplicó, es decir, de 55.000 habitantes para el año 1980 esa población había llegado casi a 135.000 habitantes. Casi se triplicó la población en menos de 30 años. Entonces, Punta Arenas, por supuesto, concentró la mayor parte de ese cambio demográfico, y tú lo ves en la entronización de grandes barrios obreros, como Playa Norte, el barrio 18 de septiembre, y todas sus poblaciones circundantes, que son producto de todo este movimiento demográfico que viene con el Puerto Libre. Entonces, ya para el año 1962, Punta Arenas, una ciudad que era de 40.000 habitantes en 1950, ya seguramente tenía cerca de 60.000 habitantes para el año 60. Y esa fue hoy día de ahí salta esta historia de movimientos sociales, salta lo que es el año 2011 con lo que es el movimiento del gas. O sea, movimientos sociales, pero no así protestas. Eso ya. Protestas, sí. Durante la época de la UP hubo protestas, claro, ¿no es cierto? Con un ambiente totalmente diferente, tú comprenderás, y terriblemente ideologizado. En 1968 también hubo movilizaciones acá, en la época del presidente Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Y para qué hablar en la época de Pinochet, también las hubo, ¿no? El puntarenazo del 84 no lo podemos obviar, sí. ¿Ya? Todas las semanas previas, todo lo que pasó el año 82, 83, 84, acá fundamentalmente con las protestas, lo que pasó en la iglesia de Fátima, que fue un resultado de todo lo que había tenido que experimentar el régimen, que no lo había vivido en otras partes. De repente aquí en Magallanes al capitán general se le gritó en la cara acá. Sí. En la cara, ¿no es cierto? Sí. Entonces sí, la ciudadanía también se manifestó en determinados momentos, pero eran otros momentos históricos, eran otras circunstancias. Y por supuesto, como dices tú, después viene lo que es el paro del gas, durante 7 días, pero también fue un movimiento donde no hubo, y esto mucha gente lo va a decir, aquí no hubo saqueo, no hubo asalto, no hubo incendio, no hubo robo, no hubo, porque sí. También está que verlo desde ese punto de vista. Barricada hubo, pero no hubo no hubo destrozos, no hubo lo otro, no hubo aquí, no hubo acá. Entonces también hay que ver qué es lo que está pasando con esto último,
Sí. Ahora, con esto último, cuando hablamos de esto último, hablamos del tema de lo que es esta movilización que todavía sigue, si uno ve en las calles, todavía sigue en las tardes. Ahora, mucha gente dice, lo que está ocurriendo después de las marchas es el descontento de los jóvenes, esa rabia. Es tan así. Yo hablo desde el punto de vista personal, yo no coincido con esa apreciación en torno a que esto es el cúmulo de cosas. Es simplemente, para mí, ha sido el último tiempo de delincuencia. Al menos desde el punto de vista. A mí me ha tocado, mira, me ha tocado estar porque yo también me ha sorprendido lo siguiente, la cantidad de adultos, la cantidad de profesionales, de técnicos, de empleados de comercio, de gente vinculada al mundo de las profesiones. Me tocó compartir con ingenieros, con médicos, con arquitectos, con abogados, no todos de ellos jóvenes, que estaban dentro de estos cabildos, pero curioso, con una mirada muy crítica. Y tú dices, esta gente tú nunca los habías visto protestando, nunca los habías visto en la calle, y ahora sí los ves. Y me llamó la atención también, y lo voy a decir esto responsablemente, que muchos de ellos incluso hasta justifican esto de los saqueos, lo que ha pasado, los incendios y todo. Yo creo que también hay que tener aquí un poco de cuidado, porque efectivamente hay mucho de vandalismo, hay mucho pero también de delincuencia, como dices tú, pero viene esta cosa de que se confunde, decir, es propiedad privada, propiedad pública, ya da lo mismo. Ahora, habría que ver hasta qué punto y cuándo, y si esto va a continuar más adelante. Si tú me preguntas, yo creo que el asunto para el año 2020 va a venir mucho más difícil. Más complicado. Estamos conversando con Víctor Hernández, escritor, historiador magallánico, con quien hemos estado analizando esta primera media hora de lo que ha sido este movimiento. Hemos hecho un poquito de historia. Vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso para seguir conversando y hablar un poquito, Víctor, de lo que es esta nueva constitución que ya viene para nuestro país. Vamos y volvemos.